Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a hablar ahora con Carlos Abinaga, que es abogado, y para que nos explique un poquito lo que sucedió ayer con este fallo, que muchos lo cuestionan por ser un fallo de una cámara del fuero laboral que dicen que no tiene competencia precisamente para abordar este tema, sino que tendría que ser otra rama de la justicia la que tenga que dar un fallo sobre este DNU de Javier Milei. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginari y Sebastián Pérez de Acuña lo saludan. ¿Qué tal, Antonio y Sebastián? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Buen día. Bueno, queríamos conocer un poquito cuál es su mirada sobre lo jurídico, netamente sobre este fallo, que desde el gobierno lo calificaron como un fallo político, no un fallo judicial. Bueno, lo que pasa es que cuando se analiza, cada vez que analicemos si un decreto de necesidad de urgencia era necesario y era urgente, está metido el tema político en el medio. Uh-huh. Porque ¿quién toma la decisión de hacerlo por decreto o por ley? El Poder Ejecutivo, y la toma por una cuestión de urgencia y necesidad para el país. Uh-huh. Entonces, analizar si había urgencia y había necesidad nos lleva sí o sí a tener que hablar de temas políticos. Uh-huh. Entonces, bueno, está en juego de alguna manera ese tema, ¿no? La visión política que tiene que haber en la temática que se está abordando. Uh-huh. Y más allá de la visión, ¿una cámara laboral puede intervenir en esto o tiene que ser la justicia ordinaria la que determine si el DNU es correcto o no? Entiendo que tiene que ser la Cámara Contencioso Administrativo y no una Cámara Laboral. Claro. La misma Cámara Laboral sostiene que no se mete en el tema de la competencia, es decir, que la Cámara estaría de alguna manera reconociendo que no está segura que tenga la competencia, pero como se trata de una medida cautelar solicitada, en eso se basa la Cámara para decir la voy a resolver igual aunque después no sea competente. Ah, bien. O sea que si el gobierno apela puede tener un lado flaco esto en base a cómo dio el fallo esta Cámara. Sí, efectivamente, porque además las medidas cautelares son siempre provisorias, no son definitivas, es decir, que se pueden cambiar. Así como se otorgan, se pueden volver a denegar, o así como se otorgan con determinada extensión, se pueden quitar la extensión que tenían. Uh-huh. La Cámara lo que hace es, como dice que el otro juicio que está en lo contencioso administrativo es muy amplio y abarca distintas temáticas, la Cámara dice, bueno, yo como entiendo que esto es un tema específico laboral, lo voy a tomar y voy a resolver la cautelar sin perjuicio de quien termine siendo competente después. Uh-huh. A mí lo que me sorprende son dos cosas. Primero, que nunca se mete la Cámara a decir si el fondo de lo que está regulado por el DNU era correcto o no. Lo único que hace la Cámara es decir que no correspondía hacerlo por DNU. Nada más que eso, no dice que está mal el contenido del DNU. Bien, sino la forma, ¿no? La forma, se basa más que nada en la forma. Uh-huh. Y ahí es donde está metido la opinión o la percepción política que cada uno tenga, porque justamente cuando uno analiza la forma es donde tiene que decir si había urgencia y había necesidad. Claro. Entonces la Cámara termina concluyendo en que no era necesario, que había tiempo en la Argentina como para que sea el Poder Legislativo el que dicte esas reformas. Uh-huh. Y la posición del gobierno es, mire, estamos en una situación de emergencia, estamos al borde de la hiperinflación, tenemos que atacar cientos de temas a la vez, es lo que votó la gente, entonces los atacamos a la vez rápidamente a través de un DNU para que la Argentina se encamine hacia soluciones mejores. Claro. Es un poco lo que está en juego, la visión del gobierno que cree que con el DNU se puede encaminar el país, y la visión de una Cámara que no tienen claro si es competente o no, pero que dice, miren, yo en el tema laboral no me meto en el fondo del tema laboral, pero sí digo que parecería que no había urgencia, dice la Cámara. Uh-huh. Bueno, esa es la discusión que va a haber.
Ahora, Carlos, ¿qué posibilidad hay? El gobierno dice que esto lo va a definir la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué posibilidad hay de que llegue ahí? ¿Hay muchas, pocas? ¿Cómo lo ve usted? No, va a llegar porque si el gobierno recurre, va a llegar a los más altos lugares. Sí, sí. Tiene que ir directamente ahí. Sí. No sé si no tiene que pasar antes por la Cámara de Casación. Casación, claro. Porque si bien en Mendoza no tenemos esa instancia, en Cava sí. Y como está en juego también lo contencioso administrativo federal, sí, puede ser que tenga que intervenir la Cámara de Casación. Pero sea quien sea, va a llegar a algún organismo superior y va a terminar resolviendo esto que en definitiva va a terminar en la Corte, más temprano que tarde, diríamos. ¿Y usted cree que va a ser temprano o tarde? ¿Cómo lo ve? Yo creo que va a llegar rápido porque hay como hay una situación que se está viviendo en la Argentina de emergencia realmente. Es decir, acá pensar que no estamos en emergencia me parece un error porque la Argentina está peor que países que están en guerra. Es decir, nosotros no nos damos cuenta porque estamos adentro y creemos que todos los países del mundo viven como vivimos nosotros, pero estamos peor que países que están en guerra. Claro. Es decir, el riesgo país argentino es peor que el de un país que está en guerra. Entonces, es difícil sostener que vivimos una normalidad y que todo se puede dar los tiempos que correspondan al sistema republicano y constitucional. Ahora, entonces es difícil sostener, porque le explican a las personas que son indigentes o que no tienen trabajo, que están o que son pobres, ¿no? La mitad de la Argentina. Entonces estamos en guerra, hay una emergencia. Ahora, el DNU de Javier Milei tiene muchísimas aristas, incluye muchísimas cuestiones y hay muchas presentaciones en contra de esto. Ha salido un fallo de una pequeña partecita. ¿Pueden salir muchos más fallos? Pues yo pensé que era un fallo general, o sea, contra todo el DNU y no específicamente en una parte. ¿Esto puede resolverse así o en forma general? Bueno, en este caso se resolvió así porque solamente lo planteó la CGT y lo planteó para el tema laboral del DNU. Bien. Que como vos muy bien decís, tiene muchísimos otros temas. Sí. La demanda colectiva que está en la justicia contenciosa administrativa, ahí está, entiendo, todo el DNU o gran parte, porque al tratarse de una demanda colectiva se puede ir sumando cualquier área que se sienta perjudicada. Va a estar lleno de áreas que se sienten perjudicadas, porque bueno, los poderes corporativos de la Argentina que han manejado las riendas del país durante décadas, obviamente se sienten amenazados y perjudicados. Acá lo que tenemos que ver es si las reglas que se quieren establecer para el futuro en la Argentina son beneficiosas o no para la gente. Eso es lo que tenemos que ver, porque yo soy abogado, pero sé que hay muchos abogados enojados porque, entre otras cosas, la abogacía se va a limitar un poco para las sucesiones donde no hay conflicto. Claro. Y lo van a poder solucionar los particulares de forma casi privada, y eso va a ser menos dinero para el abogado que hoy hace sucesiones. Claro. Pero ¿quién se beneficia? Se beneficia a la gente, que le va a costar más barato tener que hacer una sucesión pacífica. Entonces todos tenemos que entender que tenemos que dejar que nuestra quintita abra sus ventanas y sus puertas y que le permita a la gente vivir de una manera más barata, y que no sea todo encarecido, producto de que las corporaciones vinculadas o al poder, a lo que sea, van poniéndole trabas a la gente para que viva más barato y que viva mejor y de manera más dinámica. Sí. Bueno, el DNU busca eso, romper con un montón de estructuras a las que no estamos acostumbrados, por eso cada sector salta como si le estuvieran pisando los pies. Claro. Y en definitiva, lo que tenemos que ver es, bueno, cómo va a estar el ciudadano después de este camino, cómo va a estar el ciudadano, si va a estar mejor o peor. Porque todos en definitiva tenemos que trabajar para el ciudadano, no para nosotros mismos. Claro. Ahora, ¿cómo, ya saliendo un poco de este fallo específico, cómo sería esto de las sucesiones, de los divorcios express? ¿Cómo se determina, por ejemplo, una sucesión? Hay un escrito, como que eso vemos en las películas, donde
ya la persona que falleció deja ya repartido sus bienes, un escribano lo certifica y se escrituran los bienes a nombre de esas personas sin necesidad de que un juzgado determine o cómo es cómo se procede en ese caso. Mira, cuando no hay conflicto obviamente hay que reglamentarlo esto, hay que ver la letra chica de cómo se implementa. Sí. Pero esto está previsto para las sucesiones donde, no sé, fallece primero el padre, después la madre, quedan 4 hermanos, por ejemplo, y esos 4 hermanos, de manera pacífica, porque están de acuerdo, se dividen los bienes entre los 4 y no hay ningún tipo de conflicto. Bien. Para esos casos, hoy esos 4 hermanos tienen que ir a un abogado, tienen que pagar gastos de justicia y pierden el 30% de los bienes. Claro. En honorarios y en gastos judiciales. Y es un montón, de dinero. Que es un montón de plata. Sí. Por supuesto, cuando hay conflicto, sí. Cuando los hermanos están peleados y no están de acuerdo en cómo dividirlo, ahí sí tiene que intervenir el sistema judicial. Claro. Pero si se puede hacer pacíficamente, lo mismo que un divorcio express, que un escrito que nosotros en el estudio lo hacemos y que es bastante sencillo, ¿no? Cuando no hay conflicto respecto a los efectos del divorcio, ¿no? Sí. Que es el tema tenencia de chicos, división de bienes y demás, sí. Se resuelve con un escrito, con la negociación entre los esposos que se divorcian. Obviamente el abogado puede cobrar ese asesoramiento, pero después no se tienen que pagar ni esos gastos de justicia ni los honorarios regulados judicialmente, que son altos. Claro. Entonces, a ver, tenemos que pensar un poco en la vida que queremos para adelante, que tiene que ser más sencilla, más simple, donde si hay cosas que son más baratas, tienen que ser más baratas, aunque algún abogado cobre menos, o aunque algún contador cobre menos, o aunque la CGT le moleste que le estén sacando el dinero de las obras sociales, o que claro. Tengan atada el dinero que ingresa a los sindicatos por el porcentaje que se le cobra de salario a las personas que trabajan. Y que es altísimo, y que es fijo, y que es obligatorio, y que, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, hay que pensar más en la gente que en las corporaciones, y de eso se trata el DNU que se ha planteado, que es, como decíamos anteriormente, es algo muy nuevo para la Argentina, no estamos acostumbrados a esto, pero en definitiva los países del mundo desarrollado son países mucho más abiertos, más flexibles, donde piensan más en simplificarle la vida a la gente y no como los países más populistas, si se quiere, donde está lleno de trabas, lleno de burocracia y donde cada ventanilla hay que pagar. Entonces eso encarece la vida y nos perjudica la vida a todos los ciudadanos. Carlos, usted recién hablaba de las corporaciones, ¿no? Y este nuevo paradigma, nueva forma de pensar un país, ¿no? Usted también ha sido legislador. La pregunta es la siguiente, ¿no? Esta nueva forma de pensar el país, esta celeridad, por ejemplo, los sindicatos estuvieron 3-4 años donde prácticamente tuvieron un letargo muy notorio, durmieron una siesta durante varios años. Hoy por hoy, tanto la justicia como el Poder Legislativo se tienen que plantear una nueva forma de trabajar con respecto a lo que venían haciéndolo, porque en definitiva es lo que se está poniendo en juego, ¿no? Una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer justicia. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Seguro, a ver, una nueva forma de gobierno donde la función ejecutiva, legislativa y judicial tiene que ayornarse a los tiempos que vienen. Es decir, la misma justicia laboral, que es la que hace que se fundan en miles de pymes en razón de los juicios laborales con altas indemnizaciones, donde no hace falta prueba, pero que los juicios prosperan igual. Estamos hartos de ver la industria del juicio, o la industria del juicio laboral, y sí, de otras también, ¿no? Pero la industria del juicio laboral, donde están muy cómodos los abogados que actúan, yo como abogado es más o menos la que conozco, entonces los abogados que actúan en esa industria, en algunos casos los jueces que están acostumbrados a sentenciar de esa manera, pero la verdad que uno ve para atrás lo que ha pasado y están los trabajadores pobres, las pymes fundidas, y le va bien a los que intermedian en esto. Claro. Entonces, y son los mismos jueces que dicen, no, el DNU es inconstitucional porque no se respetaron las formas del Congreso.
pero son las mismas que funden a las pymes. Y que además, si uno dijera, bueno, las pymes están fundidas, pero los trabajadores ricos, pero sin pyme no hay trabajadores. Claro. Y los trabajadores están pobres. Y además el 40% de los trabajadores no están ni registrados. Claro. Entonces, ¿en qué país viven? Claro, está todo el mundo trabajando en negro y no. Claro. Está el país dinamitado, claro. Y ellos creen que no, hay que respetar lo que dice la Constitución. La Constitución también establece los DNU y los establece para situaciones de emergencia y de necesidad. Y si esto no es una emergencia, ¿qué es? Lo que pasa es que por ahí los legisladores por ahí tienen otros tiempos, porque también tienen tiempos donde su propio bolsillo le permite esos tiempos, ¿no? Tomarse esos tiempos, ¿no? Esta es una opinión personal. Sí, más allá del bolsillo, ¿no? El trámite legislativo, y cuando además hay tanto conflicto político como en la Argentina, demora, normalmente demora. Entonces lo que ha planteado este gobierno, que ha sido votado por amplia mayoría histórica, es decir, bueno, quiero cambiar de raíz el sistema argentino y lo plantea por DNU en una situación de extrema gravedad. Porque ¿qué pasa si terminamos en una hiperinflación en algunos meses más? O sea, ¿qué país va a quedar? Y los que decían que no había urgencia, ¿qué van a decir? Sí, además, tarde. Además van a decir dentro de 6 meses. Sí, además sabemos que los números del empleo o el desempleo en la Argentina están totalmente dibujados con planes sociales, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el empleo genuino. Por eso, y hemos normalizado y creemos nosotros creemos que la Argentina funciona como funciona el mundo. ¿En qué país del mundo existe todo el sistema de subsidios, de excepciones que hay en la Argentina? No funciona así el mundo. Claro. Entonces viene un tipo y dice, mira, lo vamos a hacer funcionar como en todos lados, y saltan las corporaciones a decir, no, a mí no me toquen la plata de los sindicatos, a mí no me toquen la plata de las obras sociales. Claro. Es decir, y entonces obviamente se sienten perjudicados. Pero bueno, van a estar perjudicados, sin duda van a estar perjudicados. ¿En beneficio de quién? De la sociedad y de la gente. Exacto. Bueno, acá hay que trabajar para la gente, no para las corporaciones. Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, por favor, un gustazo para mí, y bueno, a disposición en lo que pueda colaborar con ustedes que necesiten de temas jurídicos que algo podemos aportar. Dale. Un abrazo grande, saludos a la familia. Adiós. Gracias, hasta luego. Carlos Aguinaga, abogado, que nos aclaraba este tema, este freno al mega decreto de Milei, que no sé si es tanto freno, porque de acuerdo, como explicaba Aguinaga, a las características del fallo, me parece que queda medio tambaleando, ¿no? Y que puede ser revertido fácilmente. Fácilmente, ¿no?